Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, primero que nada, feliz año nuevo, feliz 2022, el primer directo de este año y todos los que nos quedan. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que estéis ahí siempre, cada directo apoyando. De verdad que sois los mejores, os adoro. Y bueno, os comento de qué va el directo de hoy. El directo de hoy va sobre las adicciones y sobre la pareja, ¿no? Como también vamos a hablar un poquito del tema de las adicciones en la familia, pero sobre todo vamos a hablar de qué pasa en una pareja, en una relación de pareja, cuando hay uno de los dos que tiene una adicción. Para tratar este tema tenemos a un especialista en el tema de adicciones. Buenas, Pili, José, todos los que estáis ya conectados, Vivi, bueno, todos, que nos veo todos, y Javier, que lo acabo de ver. Bueno, os comento, el directo de hoy lo tenemos con Javi. Javi es coach, es técnico en integración social, es un técnico también especializado en conductas adictivas y también es intervencionista familiar. Trata todo el tema de las adicciones y bueno, hoy en concreto vamos a hablar sobre cómo ¿Cómo cambia la dinámica de una relación cuando una de las dos parejas tiene una adicción? Vamos a hablar de qué es una adicción, vamos a hablar, bueno, de muchas cosas. Así que voy a darle paso y ya, si vamos, empezamos ya a darle caña al directo. Y nada, bueno, aprovecho para saludar. Buenas. Buenas Muy tardes, bien, ¿y tú, Sonia, ¿qué Javi, qué tal? tal? Muy bien. Fenomenal, la verdad, muy bien. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí, por este tiempo, que yo sé que en los tiempos que corren, ¿no? Una hora de tu tiempo es un montón y bueno, que muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes. Gracias a ti por invitarme, la verdad que es un placer estar aquí contigo hoy, en serio. Qué guay. Bueno, tengo un montón de preguntas, me han hecho varias preguntas y bueno, conforme vayamos haciendo el directo, si hay alguna que al final no se ha quedado, que se ha quedado ahí en el tintero, como las tengo aquí anotadas, te las haré porque dejé una cajetilla en las historias. Y, Muy y bien. bueno, no sé si querías comentar algo más de la previa que he hecho sobre lo que vamos a hablar o quieres ya darle de lleno. Está fenomenal, está fenomenal. Yo, bueno, la presentación que has hecho, yo, verdad que soy coach, trabajo también en el desarrollo personal, pero donde más foco pongo sobre todo las adicciones, sobre todo, ya no solo tanto con la persona que sufre una adicción, sino también con las Claro. familias, ¿no? Porque al final a veces el abordaje terapéutico se empieza primero con la familia para luego llegar a la persona que tiene una adicción. Y ya desde ahí todo puede ser mucho más fácil. Claro, un sistema integral, ¿no? Holístico, como de Exacto. todas las partes. Qué guay, qué guay. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la primera pregunta que se debe preguntar, que se debe contestar, ¿no? Es ¿qué es una adicción? Buena pregunta, además. Mira, el otro día justamente hice un vídeo donde puse 5 palabras que definían un poquito lo que es una adicción. Una de ellas sería obsesión, es decir, estás pensando permanentemente en esa sustancia o en esa persona, en el trabajo, en las compras o en lo que sea y no puedes parar de pensar cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, a quién voy a engañar, a quién voy a manipular. Entonces, vives obsesionado Hmm. en esa sustancia permanentemente. La otra palabra sería compulsividad. En el momento que ya ejecuto ese consumo, ya no puedo parar de hacerlo. Entonces es compulsividad, no puedo parar. La Claro. siguiente, la siguiente sería descontrol, es decir, mi vida se descontrola completamente, entro en el caos, en la ingobernabilidad y prácticamente todas las áreas de mi vida quedan mermadas producto de lo que es ese consumo, ese descontrol. Y para mí las dos más importantes serían esclavitud, es decir, lo hago en contra de mi voluntad, es decir, ya no soy yo, ya pierde uno el control de su vida y esto ya lo haces sin querer hacerlo, es decir, pierdes la voluntad de poder hacerlo. Y la otra sería cárcel, Buah. encarcelado, pierdes tu libertad como persona. Entonces yo creo que son 5 palabras que definen lo que es una adicción y a lo que te lleva. Al final es una búsqueda de recompensa inmediata en la que tú ya no puedes parar y realmente pues hay una línea muy finita, que por eso, claro, una persona se hace adicto porque hay una línea muy finita que uno la pasa y no se da cuenta. Y a partir de ahí ya te has hecho adicto y ya pierdes el control de esa sustancia, del juego, de lo que sea. Se me ha removido un montón de cosas, Javi, porque son palabras que
que si bien, o esto es mi percepción, ¿no? Si bien no todo el mundo hemos tenido una adicción, pues, ¿no? Vamos a decir sustancias como así más conocidas, alcohol, cocaína, marihuana, ¿no? Pero yo creo que ese sentimiento de cárcel, de estoy haciendo algo que no quiero, pero es que es como un impulso irrefrenable, ¿no? Como que, jolín, te voy a hablar de algo que puede ser muy banal, pero el chocolate, ¿no? O Exacto. la comida, de decir, jolín, es que no quiero. Y me veo como engullendo, cosas así, ¿no? De decir, jolín, se me ha removido todo porque, wow, ¿no? Es como, Por eso es importante entender pesa. que una adicción al final la persona la llevan a la gente que consume drogas, alcohol y al final cualquier persona que está sometida a algo que lo hace en contra de su voluntad, ya sea chocolate, ya sea comida, ya sea compras, de alguna manera tiene la sensación de esclavitud y el sufrimiento interno puede ser incluso igual que el que tiene una adicción a la cocaína, al alcohol o al juego. Simplemente que es verdad que las drogas o el alcohol hay un deterioro cognitivo-conductual muchísimo más grande, pero al final el sufrimiento interno y la sensación de esclavitud es la misma, realmente. Piensa que la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo que define adicción como una enfermedad. Pérdida de bienestar, ya no solo físico, sino emocional, psicológico, relacional, social, a todos los niveles. Además, tiene tres características muy importantes. Crónica, no hay cura para una adicción. Sí que hay una recuperación, pero no hay una cura conocida. Progresiva, cada Vamos. vez va a más. En el caso de que tú no le pongas medio, y mortal, sobre todo en el caso de sustancias, alcohol. ¿Por qué? Porque llega un momento que esto de no poder pararlo, pues al final acaba contigo, ¿no? Entonces hay que entender que la adicción mata a personas y hay que tomar conciencia de ello realmente. Así que este es el Claro. tema que hay con las adicciones. Wow, o sea, tengo un montón de preguntas, pero es como, vamos paso por paso porque te empezaría y como, ¿no? Vamos. Venga. Has hablado de que hay varios tipos. Me gustaría que comentaras, ¿no? En este directo como más abiertamente ese abanico, ¿no? Para que se nos quite ya la idea de que adicción solo es a drogas duras, ¿no? Es como Claro, por adicción solo supuesto. es... Mira, esa mujercita que va corriendo a la farmacia a comprar pastillas o benzodiazepinas o va corriendo al bingo porque no puede parar. Eso es una adicción como tal. Esa persona que se levanta a las 4 de la mañana para comer chocolate porque tiene ansiedad, eso es una adicción, por ejemplo, al chocolate. Esa persona que se pega 18 horas trabajando porque en su creencia piensa que el trabajo es igual a felicidad, por ejemplo, eso es una adicción. Entonces, al final hay que romper un poco con el estigma de la adicción realmente. No obstante, hay dos tipos de adicciones que son las comportamentales, como las compras, el juego, la comida, y luego lo que son ya las tóxicas, por ejemplo, drogas, alcohol, benzodiazepinas, que son, por ejemplo, somníferos. Entonces, al final son dos tipos de adicciones, pero al final el sufrimiento interno es el mismo. Está claro que al final las adicciones a las sustancias, como la cocaína o el juego también, hacen muchísimo daño porque a nivel de destrucción, tanto personal como familiar, es muchísimo más grande. Luego hay otras adicciones, como por ejemplo la del trabajo, que entre comillas se puede decir que está bien vista. Pero es que mucha gente dice, es que mi padre o mi hermano, si no es feliz trabajando, digo, yo creo que lo que hay más que feliz es una adicción detrás. Entonces ya confundimos los términos felicidad con adicción. Entonces hay que saber entenderlo, dónde está el límite de lo que es algo normal y donde ya hay una adicción, realmente. Claro, se me viene a la cabeza ¿no? Una persona que en verano, bueno, en verano o en invierno, necesite tostarse al sol, ¿no? Por estar siempre moreno y es como, claro, todo lo que comporta eso, que es como pues enfermedades de la piel, pero ¿qué hay detrás, no? Es como la necesidad de estar más moreno porque si no, ¿qué es lo que piensas? Es como, Generalmente, wow. detrás de las adicciones, al final las adicciones es la punta del iceberg. Es decir, lo que hay debajo, hay unos niveles de insatisfacción altos y una búsqueda de recompensa permanente. Luego también podríamos poner ahí la gestión emocional, sobre todo cuando no tenés bien el miedo, la culpa, la ira. Entonces, al final, la adicción va muy bien como anestesia. La baja tolerancia a la frustración, la gestión del estrés, la baja autoestima o la Claro. ausencia también a veces de sentido de vida o también de valores también. Entonces, al final, la adicción, desgraciadamente, o el consumo tiene una intención positiva que en un primer momento tú vas a tapar esas necesidades o esas carencias y las vas a cubrir. Lógicamente, luego va a haber unas consecuencias reales, pero el ser humano se mueve por la inmediatez. ¿Me duele? Sí. Dame una pastilla. Entonces, al final llega un momento que pasas esa línea en la que te acostumbras a tapar rápidamente con lo que te pasa, sin hacer ese trabajo personal previo.
Claro, lo que se habla de parches, ¿no? Es como, Exacto. estoy triste, por ejemplo, lo acabo de dejar con mi pareja, estoy triste, pues en vez de quedarme yo con mi soledad y pensar en la relación, en por qué no ha funcionado y X, que duele, porque me estoy yendo hacia adentro y estoy pensando cosas que pican, pues me voy fuera y me emborracho y bueno, y ya está, ¿no? Y acabo acostándome con cualquier persona para olvidarme y al día siguiente pues lo mismo y ya está, Ya. ¿no? Es como en vez de... Y al día siguiente el problema sigue estando, incluso tengo hasta doble problema porque ya me he metido en otro problema diferente y la adicción sigue estando ahí. Entonces entro en una búsqueda compulsiva de buscar la inmediatez también por recuperarme hasta que llega un momento que hay que tirarse al barro y hay que ensuciarse. Y hay que mirarse esa parte oscura, hay que trabajarse, hay que interiorizar herramientas, hay que hacer ese proceso personal y como luego hablaré un poquito más tarde, hay que pedir ayuda profesional, que es muy importante, realmente. Por ahí arriba ponían que eres el mejor coach y es que no me cabe la menor duda porque de verdad la charla que tuvimos previa, ¿no? a este directo era como, te decía, wow, en un momentito, o sea, no sé si fueron como en 15 minutos o en 10 minutos me diste tanta información que dije, wow, lo que hay ahí dentro, ¿no? Como, madre mía. Muchas gracias, de verdad, Sonia, gracias. Mm, La verdad que sí que tengo que decir que yo soy muy apasionado en mi trabajo. Vamos a empezar de que yo pasé por una adicción, entonces yo entiendo lo que se vive. Yo lo pasé mal en su día, algún día si quieres hablaremos de lo que pasé. Entonces yo puedo tener la empatía y la compasión suficiente de entender lo que hay detrás de las adicciones. Entonces yo vivo mi trabajo con muchísima pasión, porque no obstante fue el ingrediente que yo puse en mi recuperación, que es la pasión. Es decir, me mm, enamoré de la recuperación y puse ese punto pasional que intento llevar a las personas y que es verdad que el haber pasado por todo lo que yo pasé, doy gracias porque ahora tengo la vida que tengo ahora y puedo ser muy feliz y me he convertido en un instrumento al servicio de las personas. Entonces, doy lo mejor de mí, pero sobre todo con muchísima pasión, porque me encanta y me apasiona lo que hago, la verdad, y lo disfruto muchísimo. Totalmente. Y me siento súper identificada porque no, yo tengo esta, o sea, mi coach, mi coaching es más tirado al tema relacional, porque yo pasé también por un tema de dependencia emocional, 5 años con una pareja, que me costó dejar a esa pareja 5 años más, ¿no? O sea, bueno, un lío que, claro, después de todo ese trayecto, ahora me paro y digo, wow, agradezco todo lo que he pasado porque ahora soy la mujer que soy y toda la valentía y toda la fuerza y todos los límites que sé poner y todo eso es gracias a pasar por ese momento, pero claro, ahora entiendo cuando alguien me dice, oye, pero es que no voy a encontrar a nadie más, es que me voy a quedar sola, es como, es que te entiendo porque yo pensé exactamente lo mismo. Por supuesto. Al final, yo soy los que piensa que los grandes cambios en la vida vienen por grandes saturaciones de sufrimiento. Yo creo que al final ese punto de despertar que yo, por ejemplo, tuve, viene también de una saturación de sufrimiento importante, ¿no? Entonces yo, y esto lo digo muchas veces en la recuperación de las adicciones, cuando me llegan familiares y a veces la persona que tiene una adicción no se quiere recuperar y que me dicen, ¿qué me dicen muchos familiares? ¿Qué le digo yo a los familiares? Pues hay que dejarlo caer desde el amor, ¿no? Porque a veces necesitamos un poco de sufrimiento, esa dosis de sufrimiento para que esa persona tome conciencia real del problema, porque sí que pasa muchas veces que el adicto o la adicta se acomoda en su sufrimiento. Es decir, a pesar de que está viviendo mal y a pesar de las condiciones en las que está, pero hace de ese sufrimiento una zona de confort. Es decir, es un sufrimiento que ya conoce, ¿no? El otro día puso un compañero mío un ejemplo muy chulo sobre las adicciones. Dice, mira, Javi, esto es como si estás dentro de una piscina de mierda, pero no sales fuera porque hace mucho frío. Entonces yo me quedo aquí calentito, realmente. Entonces con las adicciones Wow. pasa eso, que en un primer momento, sí, en un primer momento estás sufriendo, pero es un sufrimiento al que te amoldas. Y al final también cuesta salir de ahí, porque incluso también la recuperación de una adicción implica muchísimos cambios, tanto a nivel externos como a nivel internos. Hay un ejemplo que es muy bueno, que esto es como los huevos Kinder, la sorpresita esta de los huevos Kinder que te viene. Entonces, sabes que cuando tú vas a montar el jueguecito ese, con una piececita que te falte, ya no se monta. Por la recuperación de la adicción es lo mismo, con una cosita que te falte, que no te trabajes suficiente para no dar con la tecla de la recuperación. Entonces, tengo que decir que el tema de las adicciones es un tema bastante complejo, es decir, hay que trabajarse mucho. Aquí no hay pastillas mágicas, aquí no va a llegar nadie, pum, te voy a tocar aquí, nada, hay que hacer un trabajo personal muy importante. Hay que haber un compromiso, uno tiene que hacerse muy responsable y tomar conciencia de la magnitud del problema realmente, en ese sentido. Ir para adentro, Por ir supuesto. ahí donde pica. A mí me pasó, y ya con esto pasamos a, ¿no? Y nos centramos en el tema de las adicciones, que me interesa un montón, pero me pasó algo muy curioso hace un mes más o menos en una sesión con una mujer que
me venía con este discurso de estoy en una relación que no me conviene, o sea, porque sé que esa persona me hace mal, o sea, me monta unos pollos de celos increíbles, bueno, todo ese discurso que es como racionalmente sé que no tengo que estar con esa persona, pero no logro dejarla, es que no logro dejarla. Y hablando con ella me di cuenta de que un apalancamiento para esa persona era su hijo de 11 años, que no era hijo de esta pareja, era hijo de otra pareja, ¿no? Entonces, claro, a través de ese amor que le tenía a su hijo, porque le faltaba ese amor propio, decir, bueno, pero es que yo, bueno, ¿y si no encuentro a alguien, no? Ese amor propio Claro, que le faltaba, pero sí lo volcaba en su hijo, entonces era como ese apalancamiento de ahí está. aprovecharnos, entre comillas, ¿no? Del amor que tienes a otras personas para decir, bueno, si no salgo de esta piscina de mierda por mí, voy a salir por otros porque les hace mal verme aquí también, ¿no? A veces puede pasar que uno se apoye en hacerlo por un hijo o por un familiar y puede venir bien. Al final, a la larga, tienes que hacerlo por ti. Pero sí que es Claro, verdad que como palanca te puede ayudar en un principio para dar ese claro. empujón inicial. Luego, a lo mejor, uno puede encontrar la motivación necesaria para, ya que uno se da cuenta de que la vida sin drogas, sin alcohol, sin adicciones se vive mucho mejor y el beneficio al final es recuperar tu libertad como persona, que no es poco, Uf, ¿sabes? No es no. poco. No es poco. Bueno, ¿nos cuentas un poquito, Javi, así para que los que no sepamos del tema, cómo es ese proceso de la adicción, ¿no? Porque me contaste que tenía como procesos, ¿no? Que tenía como pasos. Cualquier adicción como tal tiene un proceso. Es decir, generalmente, si ponemos, por ejemplo, el alcohol, hay un proceso que al principio está el uso experimental. Uno empieza a beber, pues bueno, cada una vez al mes, lo prueba, es una manera de hacerlo experimentalmente. Generalmente esto se suele hacer en edades tempranas. Es decir, ponle ahora 12, 14, 16 años, uno empieza a coquetear, ya sea con el alcohol, con el juego, con la sustancia, con lo que sea. Ahí está una etapa de su vida y luego ahí pasamos del uso experimental al uso social. Entonces ya se convierte en uso más social, donde ya lo sueles utilizar fines de semana, con los amigos, con compañeros de trabajo y socialmente lo utilizas pues, bueno, en esas salidas de fines de semana. Ahí suele haber otra etapa de tu vida y es donde el siguiente paso sería ya el abuso, donde ya no solo lo utilizas para ese fin de semana ni para esa escapada con los amigos, sino que ya cualquier día o en cualquier momento puedes utilizar esa sustancia, el alcohol o el juego, un lunes por la tarde, un miércoles por la mañana. Entonces ya hay un abuso de esa sustancia o del juego, del alcohol o de lo que sea. Ahí suele haber otra etapa y ya la etapa definitiva en la que ya te haces dependiente. Y cuando hablamos de dependencia, yo quería hablar dos tipos de dependencia porque esto es muy importante. Están los dependientes funcionales, que son los que son capaces de tener una adicción, sostener esa adicción y al mismo tiempo tener una vida paralela. Es decir, son capaces de ir a trabajar, capaces de estar en familia y al mismo tiempo tener esa adicción de ir bebiendo alcohol o incluso ir consumiendo sustancias o sostener esa adicción. Y luego están los adictos disfuncionales, que son que una vez que tocan esa sustancia o tocan ese alcohol, desaparecen del mapa. Entonces, no son capaces de estar ni socialmente, ni trabajar, ni estar con la familia. Pero son dos tipos de dependencias que hay que tratarlas por igual. Cada una tiene sus complejidades, por ejemplo, las funcionales son un poco más complicadas porque, entre comillas, hay una sensación de control y hay una lucha un poquito más grande porque, claro, como yo controlo, pues lógicamente no tengo un problema. Y hay una creencia de que como yo controlo ya no hay un problema y cuidado con ese aspecto, porque los disfuncionales es más fácil porque lógicamente en el momento que lo tocan desaparecen del mapa y es más fácil hacerle ver o tomar conciencia de la magnitud del problema. Pero bueno, en los funcionales al final llega un momento que también pasa a ser disfuncional. En el momento que hay una crisis o hay una ruptura emocional o una pérdida de un familiar, puedes pasar también a ser disfuncional. Ese sería más o menos el proceso de lo que es una adicción. En el tiempo se puede dar en 2 años, en 5 años, en 15 años. No hay tiempos preestablecidos. Incluso hay gente que se hace adicto a los 50. Es decir, no hay Claro. una edad para hacerse adicto realmente. Lo que sí que es verdad que bueno, hoy en día se dice que hay carácter biopsicosocial, que hay un componente biológico, aunque no hay estudios que todavía lo confirmen, pero se sabe, o ya se empieza a saber que biológicamente hay cierta predisposición a desarrollar la adicción. Luego hay otro componente psicológico, que es que puede haber una ruptura emocional, ya sea por una ruptura de pareja, pérdida de trabajo, pérdida de un familiar, y luego social, porque claro, estamos llenos de tentaciones, camellos, bares, ahora hay salones de juego por todos los sitios. Entonces, claro, es una exposición permanente sobre todo a caer en esa fase experimental. Están diciendo por aquí el tabaco. El tabaco es una Sí, adicción funcional, porque al final tú estás funcionando con lo que tú estés haciendo. Más que funcional, incluso comportamental, porque realmente
está asociada a todo tipo de conductas y funciona la conducta. La adicción al tabaco es una adicción que es más compleja porque hay un síndrome de abstinencia muy potente, puede ser incluso más el síndrome de abstinencia más potente que hay, y hay que elaborar un plan y una estrategia muy fuerte, porque para dejar una adicción tu vida no puede ser la misma. Tiene que haber cambios importantes, ¿no? Entonces el tema del tabaco hay que prepararlo bien y hay que tener una estrategia muy bien desarrollada y un plan bastante trabajado. Y sobre todo un nivel de conciencia alto de que quiero dejarlo de verdad, un compromiso muy alto. Pero sí es Sí, una sí, adicción sí. funcional, que lo he leído por aquí. Sí, te lo iba a preguntar porque me parece súper curioso, porque yo fumaba antes, ¿no? Que era como súper raro en mi vida, vegetariana, comía sano, hacía deporte y fumaba. Entonces era como una incongruencia tal y me dolía tanto esa incongruencia. O sea, para mí era, es que me estoy envenenando. Y eso, y dije que un día, ya está, o sea, no me meto más veneno. Y de, Esa y es de la un día toma, para otro, Esa es la toma de conciencia que yo le pido a las personas que fuman, es decir, pégate una semana donde cada vez que fumes, cada vez que te fumes un cigarro, le pongas conciencia del olor, del malestar, de todo lo del daño que te está haciendo. Y al los final, pulmones. cuando ya dejes de fumar, te vas a agarrar mucho a esa foto negativa que tú le haces desde la toma de conciencia para, pues bueno, es otro punto más de motivación para seguir adelante, ¿no? Al final, cuando uno tiene que dejar una adicción, tiene que agarrarse a todo. Y sobre todo, es siempre esa foto negativa de las consecuencias, ya no solo de cualquier adicción, que es un trabajo que yo hago con todas las personas que están conmigo, que es hablar de todas las consecuencias reales que hay detrás de una adicción. Porque la adicción yo le llamo la enfermedad del olvido. Una persona es capaz de matarse y 3 días después normalizar su vida. Entonces, el trabajo que yo hago con las personas es la toma de conciencia del desastre, las consecuencias reales que hay con una adicción. Les hago que escriban unos 90 ejemplos de situaciones o consecuencias reales. ¿Por qué? Porque ya te digo, uno va normalizando su día a día, se olvida de lo que tiene, del problema que hay, y al final es fácil que se vuelva a meter en problemas. Hay una frase que se dice que el adicto que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, al final es muy importante no olvidarse de dónde viene uno para estar con ese puntito de alerta para no meterse en problemas, sobre todo en situaciones o personas que no te puedan venir bien. Claro, porque luego hablaremos de esto y no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero hay un punto en esta charla que es ¿no? de este tema de adicciones y pareja, de dependencia emocional y cómo sostenemos esto, porque también es una adicción, ¿no? Como después nos vas a contar, pero es como que todo esto que está enfocado a, ¿no? Que ahora le hemos puesto como el ejemplo el alcohol, pero es como que para los que están aquí de nuevas, ¿no? Es como no es el alcohol, es personas, son acciones, también hemos dicho desde el chocolate, ¿no? Es como todo lo que te comporte ¿cómo has dicho? ¿No? Los cinco pasos. Satisfacción inmediata, es decir, al final una adicción es una búsqueda de satisfacción inmediata, lo que pasa que porque hay un incremento de dopamina muy importante y te agarras a él, no puedes parar de consumirlo y eso al final te lo puede llevar a cualquier cosa, realmente. Esa búsqueda de placer inmediato y no lo puedes parar, realmente. Mira, aquí tenemos una valiente que nos cuenta, yo llevo 4 meses en recuperación sin beber y sin fumar, gracias a Javi. La recuperación es lo mejor que estoy viviendo en este momento y lo mejor, Mari claro, es que... Maribel, saludos, gracias por tu comentario. Mónica. Y, Bueno, y, bueno, hemos hablado del proceso de la adicción, háblanos también del proceso de la recuperación, ¿no? muy bien. Bueno, pues lo dejamos en que hay dos tipos de adictos, está el funcional y disfuncional. Pues bueno, llega un momento que cuando ya uno rompe con la negación y se da cuenta de la magnitud del problema, generalmente lo que se suele hacer cuando uno ya se da cuenta del problema que tiene es abordar la recuperación solo. Es decir, me pongo a apretar puños y entro en una pelea directa con la enfermedad, realmente, ¿no? Entonces ahí empiezo en una lucha en la que yo pues intento no beber o no drogarme o no hacer esa conducta yo solo, sin pedir ningún tipo de ayuda y entro en esa pelea. Luego, en vez de pedir ayuda profesional, a lo mejor sueles pedir ayuda a la pareja. Y es lo que yo luego compartiré un poquito lo que suele pasar en estos casos. O a la pareja o al familiar. Y ahí es donde se condicionan mucho tanto las relaciones con la familia como la relación con la pareja, ¿no? Y lógicamente tampoco funciona, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no nos damos cuenta ni con la pareja, ni que yo solo, ni con la familia esto funciona? Entonces llega un momento que ya pides ayuda profesional. Pero no por pedir la ayuda profesional ya está todo hecho, porque al final uno puede ir al psicólogo, a un centro, y al final, ¿qué pasa? Sí, yo veo a un psicólogo a un centro, pero sigo haciéndolo a mi manera. Es decir, todavía tengo reservas y yo siento que hay ciertas cosas que no quiero hacer por recuperarme o quiero simplemente pasar de puntillas por la recuperación y poco más. Y hay el momento ya, cuando ya te das cuenta que a tu manera no te funciona, está el concepto
de rendición. El concepto de rendición es cuando ya por fin bajas los brazos, dejas de luchar, dejas de resistirte con la recuperación y por fin haces caso a lo que te dicen. Es decir, aceptas la derrota total de la enfermedad, dejas de luchar. Generalmente este punto de rendición viene después, como marcado, una saturación de sufrimiento y a partir de ahí es cuando dice, mira, ya no puedo más, dime lo que tengo que hacer y lo haces. Y es ahí donde se abre una puerta diferente, donde ya uno se deja llevar, ya cumple las pautas realmente que te dicen, los tempos que realmente que te dicen, haces las renuncias que te toca hacer, porque al final para dejar una adicción hay que hacer una serie de renuncias también en tu vida, y ya te dejas llevar, porque lógicamente la saturación de sufrimiento puede con el miedo al cambio. Entonces, a partir de ahí, cuando uno abre la puerta, puede decir, venga, va, voy a dejarme llevar. Pero esto no se acaba aquí, porque con la rendición realmente sí es verdad que uno adquiere herramientas, hace un trabajo personal, pero hay un pasito o un pasazo muy importante más, que una vez que has despertado y has elevado ese nivel de conciencia, y ahora te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Para qué estoy en este mundo? Entonces, ahí es donde ya llega ese siguiente despertar, que generalmente es desarrollar ese propósito de vida, que es buscar ese sentido que va a hacer que todavía la adicción se quede mucho más. Y es ahí donde yo trabajo con las personas para que no se queden solo en dejar de consumir. No te conformes solo con eso. Ya que estás, vamos a darle un pasito más y vamos a buscar ese sentido de vida, ese propósito, ese motor, porque cuando tienes un porqué y un para qué, el cómo sale solo. Entonces, al final, si yo tengo por las mañanas un para qué poderoso para levantarme, mi vida va a estar muchísimo más energéticamente y luego, aparte, fuera envidias, fuera no sientes que te estás autoestafando, sientes que tienes una vida más plena y al final vivís una vida mucho más alejada del consumo, de lo tóxico y es otra dimensión diferente de vivir. Y ese sería más o menos el proceso terapéutico que, cuidado, que desde que uno acepta el problema hasta que se rinde pueden pasar muchísimos años. Entonces, no está todo en decir, si tengo un problema, no, no, hasta que uno baja los brazos y dice, dime lo que tengo que hacer, pueden pasar años, muchos años, ¿no? Entonces, lo importante que es rendirse, que es decir, por favor, dejarse llevar, decir que esto es una enfermedad muy compleja, muy complicada, y cuando antes bajes esos brazos y te dejes llevar, muchísimo mejor. Ese sería todo el proceso, más o menos. Y me parece súper interesante el tercer punto, porque es como claramente hay que ¿no? identificarlo, aceptarlo, el paso de la rendición también súper importante, pero lo que me comentabas tú, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Porque si yo lo he conseguido dejar 3 años, 5 años, 10 años, por ejemplo, la bebida o una pareja, lo que sea, da igual, ¿no? Y después estoy no sé, en un bajón, en X momento de mi vida, si no está ese tercer punto, que es ese hilo conductor, ese momento en el que dice, vale, ya está eliminado, lo tiro a la basura y ya no existe más, porque no está ese propósito, porque no está anclado a Exacto. tus valores ni a tus creencias, ¿verdad? La acaba de definir perfectamente. Es la clave, para mí, la clave de una buena recuperación, ¿no? Es decir, estar en recuperación es cuando ya tu vida cobra un sentido diferente, porque si al final vivo la vida, la misma vida que tenía cuando estaba siendo un adicto, al final los cambios simplemente no hay ese progreso, no hay ese nivel evolutivo que es súper importante en la recuperación. Entonces, también hay que diferenciar lo que es estar en abstinencia y estar en recuperación. ¿Sabes? Porque al final hay personas que sí sostienen un poquito la enfermedad de la adicción desde apretando puños, pero claro, consumen sufrimiento, consumen victimismo, consumen queja o consumen otro tipo de sustancias, es decir, sustituyen una droga por otra, sustituyen o por una conducta. Entonces, al final, la recuperación pasa cuando uno vive en paz, fuera de adicciones, fuera de compulsividad, fuera de obsesiones, cuando uno vive asumiendo siempre su parte de responsabilidad en todo momento, fuera drama, fuera victimismos y sobre todo en ese nivel de serenidad. Ese nivel de que estás en paz, de que te vas a dormir por la noche si te sientes que estás en paz. Y lo más importante, sobre todo, que vives alineado a tus valores, fuera mentiras, fuera pillerías, fuera todo este tipo de conductas asociadas al consumo. Entonces, al final, hay gente que se pega a lo mejor años sin consumir, pero sigue viviendo como un adicto. Entonces, la Claro. recuperación pasa por vivir en una serie de valores, una serie de principios y al mismo tiempo a desarrollar ese propósito que es ese punto final, ¿no? Esa culminación para ya encontrar esa vibración buena para estar en recuperación. Mira, justo Vivi nos pregunta si es válido encontrar el sustituto de esa satisfacción inmediata. Bueno, hay que trabajarlo. Si al final, detrás de lo que hay una adicción hay un vacío espiritual bastante grande. Entonces hay que llenarlo con la gratitud. Porque al final, uno de los grandes cambios que hay que hacer en recuperación es entrenar la gratitud, sentirte agradecido por las Uf, cosas que tienes en tu vida. ¿Cómo se suple esa satisfacción inmediata o esa búsqueda compulsiva de lo que me falta? Viviendo la gratitud.
viviendo en ese punto de agradecimiento. Y eso hay que entrenarlo. Gracias por estar vivo, gracias por un día más, gracias por estar limpio. Tienes que ver las cosas que te vienen a la vida como un regalo y no que te pertenecen por derecho. Entonces, desde ahí, desde esa dimensión, ya no vives en esa satisfacción inmediata, porque tú ya sientes, no necesitas nada, ¿sabes? Ni lo externo ni lo material. Hay que hacer las paces también con el poder, con el dinero, con una serie de cosas. Todo ese es el trabajo que se hace en la recuperación de una adicción. Sí, sí, sí. Bueno, nos preguntan también si va a quedar grabado. Va a quedar grabado en el mío y Javier también lo va a subir en el suyo, ¿verdad, Javi? Sí, 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 Lo sí, sí, subirás. también te voy a subirlo, sí, por supuesto, sí. Y bueno, nos preguntan, lo que pasa es que se me ha ido para arriba. Vale. ¿Podemos asociar la adicción con alguna depresión oculta? Claro, puede estar, no obstante, está lo que es la patología dual. La patología dual es la adicción por un lado y luego una enfermedad psiquiátrica por otro lado. Dentro de esas enfermedades psiquiátricas está la depresión crónica, trastorno límite de la personalidad, una esquizofrenia, trastorno de déficit de atención, que perfectamente esa enfermedad, lógicamente, puede ir asociada alternativamente a una adicción. Y hay que trabajar las dos por separado. Es decir, la adicción por un lado y la enfermedad psiquiátrica por otro lado. Pero sí que es verdad que en el caso de recaer en una, vas a recaer en la otra y viceversa. Y eso tiene un nombre que se llama patología dual. Wow, mira, ¿ves? Siempre nos acostaremos sabiendo una o muchas cosas más. No obstante, sí que quería recalcar una cosa, por eso lo importante que es evitar el consumo, sobre todo de drogas, en los chavales más jóvenes, porque hay chavales más jóvenes que a lo mejor tienen cierta predisposición a desarrollar esa enfermedad psiquiátrica. Y si no se diera ese consumo, sobre todo de cannabis o de cualquier otro tipo, a lo mejor no se daría en toda su vida, pero lo que va a hacer ese consumo es que acelere esa enfermedad Hmm, psiquiátrica y se dé por culpa de esos consumos. Por eso es muy importante concienciar a los más jóvenes que no se expongan a experimentar, porque ni siquiera todavía tienen el desarrollo neuronal hecho y se pueden exacto. meter en un problema donde ya luego no crecen ni evolucionan, y eso va muy relacionado con el fracaso escolar que luego viene después. Por eso es un tema Sí. también muy delicado, muy a tratar realmente. Y además, Javi, el tema de la motivación, que bueno, en adultos también se da claramente, Mm. pero en niños, porque son niños de 13, 14, 15, 16 años que les dices, mueve el culo, tío, o sea, sal, vive, ¿no? Y es Exacto. como, Mm. oh, no, no tengo ganas, ¿por qué? Por esta, la dopamina, ¿no? Todo que es Anedonia. químico. Son muy anedónicos. La anedonia es la dificultad de sentir placer. Y los chavales de hoy en día sufren mucho de anedonia también por falta de motivaciones, ¿no? Y al final no les da placer nada. Y por Claro, ahí, claro. como he dicho antes, las drogas tienen un papel importante porque suplen esa falta o ese vacío que hay, y lo suplen en un primer momento. Por eso hay que trabajar mucho con este tema sobre todo para tomar conciencia de la magnitud que hay con este problema, en ese sentido. Mm. Y bueno, yo voy a tirar un poquito, voy a barrer para casa, Javi, y te voy a preguntar, hablando de adicciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una adicción a la pareja? ¿Qué pasa cuando tenemos una adicción a la pareja? Es un tema importante, ¿no? Primero habría que ver un poco qué me pasa a mí realmente para yo tener ese nivel de dependencia, ¿no? Porque al final la adicción a la pareja es una adicción más, es esa búsqueda compulsiva del amor, de esa Mm, necesidad, porque al final la dependencia es cuando uno vive la relación desde la necesidad y no desde el amor. Entonces claro. realmente necesitas esa búsqueda compulsiva de amor, de aceptación, de que me quieran, que me quieran, que me quieran. Entonces al final vives en esa onda, en esa vibración. ¿Qué pasa? ¿Qué se despierta con eso? El control, los celos, la persecución. ¿Por qué? Porque busco permanentemente ese contacto con esa persona, y yo siempre digo que gasto el amor de tanto usarlo y al final estoy Mm, buscando siempre que me quieran, que me digan. Y ese es el nivel. Al final la dependencia va mucho por ahí. Al final necesito esa persona, incluso dejo de vivir mi vida para vivir la vida de esa persona y estoy permanentemente encima de esa persona. Porque está el concepto de codependencia que hoy en día se lleva mucho, y es personas que se hacen muy dependientes, pero al mismo tiempo de personas que a su vez tienen una dependencia a otra cosa, ¿no? Entonces esas personas lo que hacen es dejar de vivir su vida para meterse en la vida de esas personas y, vamos, dejan de cubrir sus propias necesidades más básicas. Y a partir de ahí, pues bueno, no tienen vida ninguna. De ahí sale el concepto también de coadicción. La coadicción es cuando una persona que es codependiente se mete con una persona adicta y se hace claro. coadicta de esa persona, más o menos. Sería ese el concepto para que se pueda entender bien. Wow, o sea, un montón de cosas, ¿no? Es como, así para recapitular, sería como la adicción a la pareja es una adicción más, entonces Por como una supuesto. adicción más
tiene su parte de recuperación en la que tienes que identificarlo, que aceptarlo, ¿no? Que decir, oye, soy adicta a esta persona porque busco la aprobación, busco el amor, necesito 24/7 de esa persona porque si no, a mí me causa infelicidad y XXX, ¿no? Todo lo que has comentado antes. La rendición de decir, bueno, voy a ir un poco contraintuitiva, ¿no? Porque si a mí me sale decirle, pero me quieres o vamos a quedar hoy, que no nos hemos visto en 12 horas, ¿no? Es como ir un poco a contraintuición. Y el tercer paso, ¿cómo sería incorporar este tercer paso del propósito de vida con el tema de la relación de pareja? Al final uno tiene que construir su propia vida. Sí, yo me tengo que enamorar de mi vida y a partir de ahí voy a complementar la vida con otra persona. Entonces, el camino es el mismo, un proceso de autoconocimiento, igual que el proceso de cualquier adicción, la recuperación de la pareja es lo mismo. Incluso si esa pareja dependiente en ese momento no tiene pareja, lo mejor es que estés solo y trabaje desde ahí, porque a veces es difícil trabajar si estás en pareja, porque esto es como todo, ¿eh? Yo siempre digo un poco que es difícil recuperarse cuando uno quiere dejar de fumar y se hace una fiesta en el estanco, ¿sabes? Es un poco complicado, ¿eh? Totalmente. Entonces, al final, cuando uno deja una relación independiente, es importante practicar ese contacto cero, aunque luego tengas intención de volver con esa persona, pero trabájate. Sí. Porque al final yo lo que planteo dice, oye, tómate un tiempo para ti, haz ese proceso de autoconocimiento, trabaja en ti, trabaja en tu amor propio, en tu autoestima, desarrolla ese propósito, empodérate a todos los niveles, personal, físico, mental, emocional. Y cuando tú ya te sientas empoderado, al final vas a crear otro tipo de atracción, ya no solo en tu expareja, sino en cualquier otro tipo de persona. Pero para mí lo más importante sobre todo es que el beneficio cuando uno aprende a vivir solo es que cuando ya sientes que estás en una relación donde se ha acabado el amor, donde se ha convertido en una relación tóxica o no funciona, ya te puedes ir de ella. Y ese es el gran beneficio de aprender a estar solo. Es decir, ya no sigues en relaciones simplemente por miedo a estar solo o por miedo al fracaso o por miedo a perder. Simplemente has aprendido a estar solo y a partir de ahí sabes que cuando una relación no va bien, te sabes ir de ahí. Llorarás lo que tengas que llorar, pero podrás estar solo y podrás vivirlo. Y eso para mí es el gran beneficio de romper con la dependencia emocional. Libertad, al fin y al cabo. Sí. Además hay una mentira que nos hemos tragado, Javi, así, que es que la soledad se cura en compañía. Y es que es falso, la soledad es imposible que la cure. Cuando tú tienes miedo a la soledad, no la cura la compañía. El miedo a la soledad se cura estando solos. Exacto. Con nosotros, hablando con esa emoción que es la soledad, que te hace incómoda, no preguntarle, oye, ¿tú por qué estás aquí, no? Yo siempre cuento, si quieres que sea tu amiga la soledad, tú lo que tienes que hacer es, ¿cómo haces amigos? Tú, tus amigos, ¿no? Pues pasas tiempos con ellos, les preguntas, oye, ¿qué tal te va, no? Si está triste, ¿qué te pasa? Si te llama, oye, ¿por qué me has llamado? Pues lo mismo, si tú quieres hacerte amigo de la soledad, es como, oye, ¿por qué has venido a verme, no? ¿Por qué me estás aquí tocando las narices? Que yo no te quiero, ¿no? Es como, ¿qué tienes para mí? Pero claro, para eso tienes que pasar tiempo con la soledad, es decir, a solas, no en compañía. Claro, y es también estar dispuesto a hacer ese proceso, porque al final vivimos muy deprisa, volvemos un poco a lo mismo, la inmediatez, la salvación rápida. Entonces, es más fácil engancharme a otra relación para tapar ese proceso y ese trabajo personal que vivirlo como tal. Porque al final es maravilloso cuando uno cambia el foco, se mira a sí mismo, es capaz de iluminar esa oscuridad que tiene, saber aceptar ese problema, verlo, entenderlo y luego al final por fin lo puedes abrazar. Y a partir de ahí, cuando ya lo abrazas y ya es que estás listo para lo que pueda venir, ¿no? Yo le llamo a esto un proceso camino de chinchetas, porque sí que es verdad que pincha, complicado, porque tienes síndrome de abstinencia, porque al final una persona dependiente que empieza a estar solo, hay un síndrome de abstinencia, porque la necesidad por estar con alguien, sobre todo la necesidad afectiva, ¿sabes? Te pesa y es como que conectas con ese vacío, conectas con esa insatisfacción, con esa falta, con esa carencia, con esa falta de estima. Entonces, hay un síndrome de abstinencia que pasar. E incluso en los casos más complicados, se pide ayuda a que alguien te acompañe y te dé herramientas para poder superar ese momento, ese trance, que luego, pues al final sanarás y te empoderarás de lo que has pasado. Totalmente, totalmente. Y te iba a preguntar también, ¿no? Porque has hablado como de dos puntos, ¿no? De tú tienes adicción a la pareja como otra adicción más y tú estar en una relación donde tu pareja tiene una adicción a X. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Al alcohol, pero adicción X, da igual, a la comida, al alcohol, al trabajo, ¿no?
sea, que ya hemos hablado que habían varios Esto, tipos. esto yo lo hablo muchas veces, ¿no? Esto es muy típico que en las relaciones de pareja llega el chico o la chica y le diga, oye, mira, te voy a decir la verdad, resulta que me pasa esto, tengo un problema con el alcohol, de vez en cuando se me va un poquito de las manos. ¿Qué pasa? Que la pareja, que no te preocupes, que en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos tú y yo te voy a salvar. Entonces, ahí ya esta relación se convierte en una relación de amor malentendida, porque los roles ya cambian y entonces yo ya entro en el rol salvador o salvadora y ya te quiero salvar. Y justamente la adicción es una enfermedad familiar o sistémica, es decir, que afecta a todos los miembros que están vinculados con la persona que tiene una adicción. Piensa que el reloj biológico de un adicto, pues prácticamente medio come, medio vive, medio trabaja hasta que se le despierta la obsesión por consumir. Luego, una vez que se despierta su obsesión, piensa, planea cómo lo va a hacer hasta que por fin consume. Luego se siente culpable, frustrado y luego otra vez a medio comer, medio vivir. El familiar vive igual. En vez de la obsesión por consumir, tiene la obsesión por el control. Entonces, también deja de vivir su vida para estar controlando permanentemente lo que hace la persona que tiene adicción. Voy a esconder la botella de alcohol para que no beba, le voy a guardar el teléfono, le voy a guardar las tarjetas. Deja de vivir su vida para estar controlando permanentemente todo lo que hace. ¿Por qué? Porque como se ha puesto en ese rol salvador, lógicamente ya deja su vida de un lado para salvar a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que el fracaso es doble porque esa persona luego recae, la persona que está al lado también se siente culpable y ahí es donde empieza a enfermar. Ya no solo las dos personas, sino la relación también. Por eso es muy importante, lo quiero recalcar, que en el caso que es este tipo de situaciones, pedir ayuda profesional. Eso es muy importante, porque no es lo mismo abordar una recuperación de una adicción con un profesional que haya un terapeuta que haya por medio que ellos dos, que las dos personas solas. Claro, claro. Se me viene a la cabeza, no sé, una pregunta, posible pregunta, ¿no? O sea, es como imaginariamente me ha pasado en la cabeza de pues una chica que está con un chico y el chico tiene una adicción, ¿vale? Vamos a seguir con el ejemplo del alcohol. Y se lo cuenta, ¿no? Y la chica, pues a lo mejor, ¿no? Tú le dices, pero es que déjalo, que vaya, es su proceso, que vaya a un especialista. Pero y sí, y ella te dice, pero es que él no quiere. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Le dejo que se mate, no? O sea, es como que me ha venido a la Por cabeza. supuesto, cuando lógicamente la persona que tiene una adicción no quiere ayuda ninguna, lógicamente ahí la persona que se está en el otro lado tiene que pedir la ayuda propia. Y buscar ayuda profesional para que le dé pautas, porque al final cada situación es diferente, igual que no hay dos personas iguales, no hay dos adictos o adictas iguales, y luego no hay ningún caso igual en la recuperación de una adicción, Claro. para que se haga una valoración y que le dé herramientas, porque en un primer lugar, al final hay que buscar soluciones para que esa persona tome conciencia y sobre todo sacarlo de la zona de comodidad en la que se encuentre. Es decir, no va a pedir ayuda mientras esté cómodo. Yo tengo casos donde me han llamado familias donde la persona que tiene una adicción vive con la madre y la pareja era la que le traía la sustancia para que consumiera. Digo, normal que no se quiera recuperar. ¿Cómo se va a querer recuperar con ese nivel de comodidad? Entonces, al final, hay que ir quitándole ese tipo de comodidades para que esa persona conecte un poco con esa incomodidad de decir, oye, ya no lo Claro, tengo todo, con esa sensación de pérdida. Y eso al final es el trabajo que hay que hacer tanto ya con la familia como con la pareja, porque al final no solo hay que trabajar con la pareja, hay que trabajar con todo el sistema. totalmente. Y cuidado porque al final todos queremos ser salvadores, pero tenemos que alinearnos todos con el mismo objetivo y trabajar todos en unidos para conseguir que la persona que tiene adicción acceda a la recuperación. Y ese es uno de los trabajos que yo hago como intervencionista familiar, que es alinear a toda la familia, porque generalmente no suele ser así, suelen ser familias desestructuradas, alinearlos, trabajar con los resentimientos, con las emociones, con todo lo que se dé, con el objetivo que la persona que tiene adicción acceda a la recuperación. Claro. Mira, justo nos han dejado una pregunta que es, dice, ¿qué se debe hacer si descubres que tu pareja o amigo tiene una adicción, ¿no? En el momento que la descubres. Si eres la pareja, a dialogarlo y hablarlo con tu pareja y hablarlo y exponerlo y a partir de ahí buscar soluciones. Y cuando yo hablo de buscar soluciones, pues soluciones siempre profesionales. Y con un amigo prácticamente igual. Es decir, ser amigo hoy en día no es acariciar la enfermedad, es decir, mira, tienes un problema, tienes que pedir ayuda y yo voy a estar contigo para ayudarte. Porque una vez que se desenmascara la enfermedad o el problema, hay que estar siempre para la ayuda. Hay que estar siempre para ofrecer ayuda a esa persona y generalmente ayuda profesional. Eso es muy importante. Siempre los que estamos en el otro lado, ayuda profesional, porque al final la tendencia a las adicciones es cogernos todos el rol de salvadores. No te preocupes, vente Sí, conmigo, no lo hagas y dejar una adicción
es complicado, porque hay muchas cosas en las que hay que trabajar, hay que muchas renuncias, hay un trabajo personal muy grande y muy amplio. Esto no es decir, quito la droga, el juego, el alcohol y mi vida sigue igual y tan sencillo, no. Hay un proceso terapéutico muy duro que hacer y esto hay que hacerlo acompañado de profesionales. Toda ayuda es poca para salir de una adicción, es complicado. Entonces, lo que podemos hacer, los que estamos en el entorno, es inducirle a que pida ayuda. Ingrésate en un centro, es lo mejor para ti. Entonces, ser cansinos con eso, ingrésate, Claro. pide ayuda. Y desde ahí llegará un momento que esa persona dará ese clip y llegará un momento que se dejará llevar. Pero sobre todo, pedir ayuda profesional. Me ha venido a la cabeza, no sé, como que a mí me vienen, ¿no? Cosas, el tema de las, no de la adicción, sino el tema de la comunicación con los adolescentes, que me vienen a veces, padres, ¿no? Decir, es que no sé cómo hablarle a mi hijo adolescente. Es como, claro, ahora que has estado 15 años sin crear un espacio seguro donde tu hijo te pueda decir, pues no sé, pues he probado la marihuana, fumo tabaco, pues ya mantengo relaciones sexuales, quiero utilizar la píldora X, ¿no? Que son cosas que, pues a priori a un adolescente le cuesta hablar con sus padres, ¿no? Decir, es que claro, todo esto es previo. O sea, tú desde bien Claro, pequeñito ya le tienes que ir diciendo, bueno, que sepas que si quieres contarme algo, puedes contarme, que sepas que puedes confiar en mí, ¿no? O sea, por ¿qué te pasa, supuesto. cariño? Pues esto, no sé, me ha resonado un poco lo mismo, de decir, tú ir tirándole de, si quieres yo te acompaño al centro, si quieres lo vamos a visitar, ¿no? Pero es como sin presionar, pero para Exacto, cuando llegue el día que sepa que estás ahí, que le vas a acompañar sin presiones, sin juicios, muy importante, sin exacto. presiones, sin juicios y desde el amor, no desde el tú te tienes que recuperar por mí, no, no, tú por ti y yo por mí y aquí cada uno que tenga su proceso que ya es bastante. Muy bien, lo ha dicho todo. Sin presiones, sin juicios y la palabra es acompañar. Esa es la palabra. Es decir, yo voy a tu lado, ni soy ni más ni menos que tú. Voy a tu lado en este proceso, te acompaño como amigo, como pareja, incluso yo como terapeuta. Yo lo que hago es acompañar. Yo simplemente soy un facilitador de herramientas donde está a tu lado. No estás solo porque yo te acompaño con tu dolor, estoy contigo y yo estoy dándote herramientas para que tú vayas superando situaciones, momentos, pero estoy a tu lado. ¿Vale? Para que tú entiendas cuál es el camino, porque al final, si hay una cosa que yo puedo hacer como terapeuta, sobre todo es darles una brújula, porque yo también pasé por una adicción y al final ves por aquí, ves para allá, entonces le voy marcando un poco el camino para que entiendan cuáles son los baches, cómo se va superando cada momento, que entiendan su mundo interior, lo que tienen que superar, los momentos, que al final los momentos de crisis pasan, que esto no es eterno, cómo lidiar con el craving, con los deseos de consumo, cómo lidiar con la pareja, cómo lidiar con el trabajo, con todo lo que aprender a vivir básicamente. Y al principio hay mucho trabajo, pero yo sobre todo es la brújula de por dónde tienes que tirar en ese inicio, porque al final, claro, hay mucha ignorancia con la recuperación de las adicciones y claro, mucha gente quiere, pero no sabe. Y a lo mejor tiene buena voluntad de querer recuperarse, pero no sabe dónde ir, porque a veces al final solo ir al psicólogo una horita a la semana para un tratamiento tan complicado igual es insuficiente. Entonces, al principio es necesario un empuje importante en la recuperación, ¿sabes? Pero la palabra siempre desde el amor, desde la compasión. Mira, las personas que tienen una adicción, y yo me incluyo, ¿sabes? Son personas que al final, pues bueno, desgraciadamente tenemos un nivel de vulnerabilidad donde pasamos una línea, nos dimos cuenta, no nos vamos a quitar nuestra parte de responsabilidad, porque la tenemos, pero es una enfermedad. Al final uno experimenta, no se da cuenta, somos muy jóvenes, tocas cosas, te dejas llevar un poquito y cuando te das cuenta te has metido en un problema que dices, wow, ¿y ahora qué hago para salir con esto? ¿No? Entonces yo creo que al final, ¿quién no ha cometido errores? ¿Quién no lo ha pasado mal? ¿No? Entonces hay que tener ese punto de compasión y de no juicio, pero siempre desde la responsabilidad. ¿Sabes? Porque al final uno tiene que hacerse responsable de la parte que toca, ¿vale? Total, y que depende cómo tú lo afrontas, ¿no? Porque es como, es lo peor que me ha pasado en la vida, pero luego si lo ves en retrospectiva del tiempo y te subes, dices, oye, pero espérate, porque quizá es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque detrás de esto he encontrado mi pasión y ahora soy, ¿no? Un motivado de la vida que acompaña procesos y acompaña gente. Es como que Claro, dependiendo, ¿no? eso lo piensas, claro, lógicamente yo lo siento y lo pienso ahora, pero cuando lo estaba viviendo estaba en un infierno que digo, madre mía, entonces claro, Claro. yo intento decirlo, digo, no te preocupes, que esto al final luego tiene su beneficio y tiene su recompensa. Y de haber despertado de todo esto te va a hacer también vivir una vida de calidad, una vida consciente, una vida de consciencia, una vida buena, una vida de serenidad, de paz, de proyectos, donde vas a que una vida sana. Pero claro, cuando tú estás atravesando ese infierno,
pues lógicamente uno no se da cuenta, porque la verdad que al final cuando uno recae, se tiene que levantar, esa sensación de derrota, esa sensación de culpa, esa sensación de tener que volver a empezar. Es decir, esto, yo ponía el ejemplo imagínate que te preparas por una carrera de 20 kilómetros y estás un año preparándote para ella, bueno, lo das todo por esa carrera, empieza la carrera y cuando llega y lo das todo, ¿no? Lo das todo en la carrera. Cuando llega al final de la carrera y pasas la meta, te llega uno y dice, oye, que te quedan 20 kilómetros más. Y dices, ¿cómo? Pues es lo que pasa cuando uno recae. La sensación de volver a empezar. Lo he dado todo y aún así no es suficiente. Entonces, es la sensación que viven las personas que hemos tenido una adicción y a la hora de recuperarse, ¿no? Esa sensación de, jolín, ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, es complicado, porque una adicción al final también es un proceso donde hay errores, donde es difícil sacar hasta la primera, y en esos errores uno se deprime muchísimo, uno conecta con la impotencia, uno conecta sobre todo con una de las emociones más difíciles que hay, que es la desesperanza. Ese punto de ya no me apetece vivir, para seguir así, ¿sabes? No quiero seguir más. Ese punto de pierdes toda ilusión, porque la adicción te lo roba todo, ya no solo tus valores, te roba las ilusiones, te roba las ganas de vivir, te roba la alegría de vivir, la motivación. Entonces, al final, claro, sobrevives, la palabra sería más sobrevivir que vivir, ¿no? Entonces, claro, al final, cuando uno encuentra ese clip de decir, wow, que ya encuentro ese camino, ese luz, ese despertar, pues claro, ya uno tiene que agarrarse a ella y no bajarse de ese tren, realmente. Claro, fíjate que has hablado de una palabra súper poderosa que es la esperanza. Bueno, has utilizado la desesperanza y me he acordado enseguida del hombre en busca de sentido, ¿no? Del libro que habla sobre la importancia que es tener la esperanza de levantarte y querer vivir. Y tener esperanza, que era como la línea que separaba los que vivían y los que morían en el holocausto, ¿no? En un centro en un campo de concentración nazi. La diferencia era si tenías o no esperanza para levantarte. O sea, es muy heavy, es muy grande esta palabra, es muy poderosa, que una vez lo pierdes, Frank, ¿no? El autor de Víctor Frankl, exacto. Contaba que ya está, los que perdían la esperanza, al día siguiente, literal, comprobado, morían. O sea, es como, wow. Pues qué eso, importante. ese ejemplo lo pongo yo mucho, el tema de Víctor Frankl y las personas que tienen un propósito, un sentido, encuentran algo por qué luchar, ¿no? Y eso las adicciones es muy importante, porque al final el tener en el otro lado algo por qué luchar te va a hacer también que te agarres un poco más a la vida, ¿no? Y el agarrarse a la vida es decir, venga, voy a dar todo lo que sea por recuperarme y no me doy por vencido. Y la palabra resignarte. Resignación es esa muerte lenta en la que ya te permite vivir ahí, pues bueno. Entonces, justamente si hay una medicina para la resignación, es la esperanza, el sentido, propósito de vida que va a hacer que te ilumines y dices, yo voy para allá con todo. Eso es un despertar que yo lo pude experimentar y fue maravilloso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y en ese sentido fue muy bien. Bueno, seguimos con preguntas. Nos han preguntado también si se puede considerar el TOC una adicción. No, porque al final el TOC está más como una patología psiquiátrica, porque al final estamos hablando de una obsesión, ¿sabes? A otro tipo de manías, otro tipo de situaciones. Y se trata desde otra, aunque tiene similitudes, pero se trata desde otra dimensión diferente. Vale, y aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, que ya más o menos ya la has contestado, pero para contestarle a esta persona en concreto, ¿no? Dice, ¿se puede dejar una adicción, pero en la mente y en el cuerpo está el deseo? Es decir, ¿siempre se va a luchar? Llega un momento que el deseo se va. Pero para que el deseo se vaya, uno tiene que construir una vida diferente a la que tenía anteriormente. Porque si sigo en la misma vida, en el mismo ser, soy la misma persona, pues lógicamente habrá algo en mí todavía ligado a esa adicción. Pero el deseo, cuando uno construye tiempo en recuperación y va desarrollando habilidades y herramientas, el deseo se va yendo. Llega un momento que uno vive libre del deseo. Y libre sobre todo del craving. El craving es ese deseo irrefrenable, esas ganas de consumir que te dan. Eso, con el tiempo se va. Eso no quita que en el momento porque la adicción va a estar ahí contigo, en el momento que tú te salgas un poquito de ciertos estadios, puede ser que te vuelva a venir. Entonces, ahí ya hablaríamos un poquito de la prevención de recaídas, situaciones que uno tiene ahora las Navidades, por ejemplo, que acabamos de pasar las Navidades, fíjate tú cómo son estas fechas para las personas con adicción, es decir, asociadas al consumo de alcohol, cenas de empresa, por lo que pasan estos días, pues realmente una persona que tiene una adicción, da igual el tiempo que lleves en recuperación, pues tiene que vivir estas fechas tranquilo. Si yo quiero recuperarme yéndome a una fiesta de empresa y no querer beber y estar apretando puños, pues al final puede ser que ese día sobreviva, pero al día siguiente llega un martes por la mañana
Y en vez voy a trabajar y el volante se me gira y acabo en la puerta del camello y digo, ¿y por qué estoy aquí? Porque me he metido en problemas, porque estoy en situaciones, hay registros que se van quedando, voy apretando puños y al final acabo reventando. Y luego estoy en la puerta del camello y digo, ¿cómo puede ser que estoy aquí? Entonces es importante no hacerle pulsos a la enfermedad y estar un poquito fuera de personas, lugares y situaciones y tenerlo muy claro. No se puede empezar un proceso de desarrollo personal si todavía no tengo claro las personas, los lugares y las situaciones, porque si no al final estaría dándome cabezazos y no lo conseguiré. Súper, o sea, me encanta y además es que lo quiero súper remarcar, ¿no? De alejarte de personas, ¿no? Es como, ojo, que hay personas que no es que sean malas ni tóxicas, ni, no, es que a ti en particular no te hacen bien, punto, pelota, ya está. Aléjate de esas personas, de lugares, no sé, ¿no? Si es tu pueblo el de siempre que vas y pues, no sé, ¿no? Es como, tienen una dinámica de salir de fiesta porque es pueblo pequeño, ya saben, ¿no? Pueblo pequeño pues consume mucho más. No sé, se me ocurren pues fiestas, pues oye, pues en vez de hacer esto, haz lo otro, ¿no? Aléjate del foco infeccioso. Es como, jolín, ¿no? Si te quemas, no vayas donde está el fuego. Lo que pasa Todo que lo que puedas. ahí están las reservas. Yo no me quiero desprender todavía de ciertos amigos o de ciertos, ir a Claro, ciertos sitios. Entonces, ¿qué porque pasa? duele un montón. Porque pica, porque duele y a lo mejor pues me da todavía un poco de pena dejar a ciertas amistades que me hacen daño, Claro, pero bueno, y ahí es donde está el compromiso con la recuperación. Cuando uno tiene bien claro lo que quiere, al final está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Y al final es que es lógico, personas que no, ya no sean solo consumidores, personas que no me hacen bien, uno se tiene que alejar, pero ya no solo las adicciones en la vida como tal. Uno tiene que poner su vida a personas que te ayuden a ser mejor, que te aporten realmente, pero es que las adicciones mucho más. Cuando hablamos de lugares, al final bares, sitios donde pueden haber consumo, sitios que me pueden hacer daño, uno tiene que vivir alejado de todo eso. Y ya luego, situaciones me refiero, cumpleaños, bodas, sitio donde hay un excesivo consumo de a lo mejor de alcohol y puedan ser, o a las 4 de la mañana uno tampoco pinta nada por ahí. Entonces, son cosas que uno que las tiene que tener bien claras. Porque si no tienes bien claro eso, al final, aunque empieces un proceso de autoconocimiento, pues claro, si sigues yendo con personas que te hacen daño, luego no te preguntes por qué recaes realmente. claro. Eso es importante. Claro. Y bueno, Lola también nos comentaba, ¿no? Ya está pasando por un proceso de recuperación de un TCA, que, bueno, no sé si se consideraría también adicción el TCA. Esta es pregunta mía, ¿eh? Pues no, la adicción tampoco, ¿sabes? Entraríamos también en lo psiquiátrico realmente. Pero al final, ya te Vale, digo, todo tiene sus similitudes al final, ¿eh? Es claro, decir, y la recuperación de una persona también es importante, ¿sabes? Entender el desarrollo personal tiene que estar ya no solo en las personas que tienen una adicción, sino en cualquier persona. Porque eso te va a dar herramientas también para aprender a vivir. Entonces es importantísimo el tema del desarrollo personal, como tal. claro. Dice Lola que buscaba ayuda, que el primer paso de buscar ayuda ya es difícil, pero que encima que ese sentimiento de te sientes solo, ¿no? Ese camino de camino solo. Mm. Y yo le contestaría que sí, en una adicción, en un TCA, en cualquier enfermedad, cáncer, ¿no? Desde el cáncer, tú puedes ir al médico, pero el que lo está pasando eres tú puedes, pero es que también cosas felices, entre comillas, un emprendimiento. Yo también tengo ese sentimiento de estar sola, no sé si tú, Javi, lo has sentido, ¿no? Cuando has Yo lo he emprendido. vivido, sobre todo, mira, al final cuando yo que pasaba por una adicción, yo me sentía un bicho raro porque pensaba que era el único que tenía este problema. Por eso es muy importante acudir a grupos de autoayuda donde haya personas que hayan pasado por lo mismo que tú y tampoco te sientas solo en esta tesitura. Y hay grupos de autoayuda Claro, para todo, ¿eh? Para alcohol, drogas, o personas que tienen dependencia y encontrar personas que han pasado por lo mismo que tú y también te pueden ayudar o comprender. Eso también es una totalmente. opción muy buena, o con la comida, o problemas de todo. Entonces es importante buscar opciones, siempre hay recursos para no sentirte solo en la recuperación, porque a veces sí que es verdad que los familiares o mi pareja o los propios amigos tampoco nos entienden. Entonces, la ayuda profesional puede ir unida también a grupos de autoayuda que también irían muy bien. Mira, curioso, ¿no? Lola nos cuentan, los profesionales no están preparados. Y no es que los profesionales no estén preparados en conjunto, pero hay profesionales que son muy, que lo tocan todo, ¿no? Que oye, que no es que está mal ni bien, simplemente que si tú tocas, ¿no? Si tú acoges a cualquier persona, pues no estás especializado en una cosa. Mi consejo particular es, ¿quieres tratar una adicción? Ve a una persona que está especializada en adicciones. ¿Que quieres trabajar esto, ¿no? Motivación, pues ve a una persona motivacional, ¿no? Que se prepare charlas motivacionales X, ¿no? Y entonces, como, si tú quieres
hay un dicho que dice, no sigas a la gorda en el gimnasio, ¿no? Sigue al cachas. O Exacto. sea, Bueno, tú quieres ir al gimnasio para estar cachas, no sigas al que está gordo, siga al cachas, porque claramente ha hecho algo, una estrategia ha hecho que a ti te va a funcionar, ¿no? Pues entonces yo creo que esto es un poco lo mismo. Si tú quieres pasar una adicción, o sea, cómo recuperarte de una adicción o pasar un TCA, ve a alguien que esté especializado. especializado en eso. Personalmente, lo que dices, totalmente de acuerdo. En el tema de las adicciones, un especialista en adicciones y a poder ser que haya pasado por una adicción, porque te va a dar la doble recuperación. ¿Y qué es la doble recuperación? Lo que es la terapia o lo que es el trabajo personal. Y luego, por otro lado, la mentorización. La mentorización es que esa persona también se va a tratar la historia de su vida y te la va a poner a tu servicio para que entiendas que también le pasó por ahí. Y luego el nivel de profundidad que se va a dar tanto en las terapias va a ser mayor, porque seguramente ese terapeuta también te dará esa edad de compartir esa historia de vida. Entonces, las sesiones son más profundas, se llega más fácil, no te vas a sentir tampoco juzgado, te vas a sentir que esa persona también ha Claro, estado ahí, ¿no? Entonces, ese componente de haber pasado por una adicción y se haya recuperado también es importante en el tema de las adicciones. A mí personalmente también me vino muy bien. claro. Mira, Lola no continúa que dice que sí, que habla sobre todo del tiempo, ¿no? Hablando de cuando se sentía sola en el proceso de el tiempo que no es normal que te den, que te vean cada 3 meses 1 hora. Y las, Bueno, es decir, poquito. la La salud verdad que con mental, eso, salud mental se necesita, desgraciadamente, recursos públicos para la salud mental y adicciones, pocos. Entonces, sí, aquí sí que diría que sería bueno invertir, porque al final es tu vida, es decir, es tu salud, ¿no? Y al final yo soy de los que piensa que nos gastamos dinero en móviles, en cosas y en todo, y luego en un curso de esto parece que nos cuesta. Entonces, justamente en esto, invertir en un buen profesional lo que sea necesario, porque esto nos estamos jugando la vida. Entonces, no, que no haya miedo y hay que tomar conciencia de que buscar gente preparada para algo tan serio como una adicción o un trastorno mental. Yo necesito salvarme la vida de lo que me esté pasando y buscar al mejor. Y me tengo que total. gastar lo que sea, porque al final está mi vida en juego y mi entorno también. Y en ese sentido, desgraciadamente, recursos públicos hay poquitos. ¿Por qué? Porque hay saturación y no hay, desgraciadamente, no hay recursos para el tema de las adicciones. Sí, y mira, con este ejemplo que no me he acordado, me ha venido, no sé por qué, no a la cabeza de una amiga del pueblo. Yo, o sea, un día volví al pueblo, me la encontré, lo típico, ¿no? Y me contó que, bueno, ya estaba, era adicta a la cocaína y de repente pues dijo, bueno, ya está, ¿no? Es como, ya lo quiero dejar y fue al centro de aquí de mi pueblo, ¿no? Y fue a la UCA, ¿no? A la unidad de conductas adictivas y le dijeron, vale, muy bien, pero te tomo los datos y tengo una lista de espera de 9 meses. Y entonces ella dijo, entonces de aquí a 9 meses, ¿qué sigo haciendo? Consumiendo. O sea, es que es muy loco. Entonces Ese es el problema que hay con las UCAs, con Proyecto Hombre, que realmente al final una persona tiene la necesidad y a lo mejor cuando ya te llaman, o ni es tu momento, o ya se te han pasado las ganas, no tienes la motivación y a lo mejor ya no vas, claro, ¿no? Y ese es el problema realmente con los recursos públicos, ¿no? Entonces yo creo que aprovechando ese momento que hay de ganas de recuperarse, pues buscar soluciones, es decir, hay sitios hoy en día de ingresarte que también pues económicamente dan facilidades y se puede buscar soluciones realmente en ese sentido. En el caso de que se necesite un ingreso, en el caso de un profesional, pues oye, una sesión a la semana, pues bueno, yo creo que uno se lo puede permitir, porque al mínimo. final yo creo que tenemos que buscar dar todo lo mejor, porque al final para drogarnos hemos hecho barbaridades. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo para recuperarme? ¿Qué voy a poner yo encima de la mesa para recuperarme? Porque para drogarme he recorrido kilómetros, me he gastado la vida, he hecho de todo, pues para recuperarme voy a tener que hacer por lo menos algo similar. También voy a tener que Total. hacer ese salto de fe, decir, pues me gasto lo que sea, pido lo que sea y busco lo que sea. Y ahí está un poquito la diferencia, ¿no? En ese sentido. Bueno, llevamos ya 1 hora, Javi. Vamos a ir como cerrando. No sé si alguien tiene una preguntita más, así como concluyendo. Invitar a todas las personas que estén en este proceso de recuperación de una adicción. Javi ofrece terapia individual, ofrece acompañamiento familiar, ¿no? Pues a lo mejor no eres tú la persona que tiene esa adicción, pero estás en un ambiente pareja, hijo, amigo, ¿no? Entonces ofrece también acompañamiento familiar, grupos de autoayuda, por lo que he hablado anteriormente, ¿no? Y para no repetirme mucho, pero es como la importancia de decir, joder, no soy aquí el loco raro, ¿no? Que solo me pasa a mí, ¿no? Y es como, ostras, a él le pasa, a ella le pasa, a él le pasa, y está peor, ¿no? Es como
ese acompañamiento grupal y también haces sesiones de coaching para otro tipo de procesos, ¿no? Pero pues como que estos tres enfocados en el tema de las adicciones. Exacto, muy bien. Sí que es No verdad, sé si... sí que es verdad que, bueno, al final, yo 2 mensajes rápidos voy a mandaros, ¿sabes? Mira, Por supuesto. para las familias es importante, familias, pareja, las personas que están al lado de una persona que tiene una adicción, que no es necesario que la persona toque fondo para pedir ayuda, es decir, que está la herramienta de la intervención familiar en adicciones, que es desarrollar una reunión con todas las familiares, amigos, todas las personas que están vinculadas con la persona que tiene una adicción y trabajar con esa persona siempre desde el amor. No se juzga, no se culpa, no se avergüenza, ¿no? Con el objetivo común de que se acabe recuperando. Y al final todos los familiares podrán expresar lo que sienten, podrán decirle con amor todo lo que les pasa y decir esa esperanza que tienen. Es una herramienta súper poderosa, funciona muy bien, sobre todo para romper con las personas que todavía niegan a la enfermedad y no quieren recuperarse. Claro. Y luego para las personas que tienen una adicción, decirles que llega un momento en la vida que hay que aterrizar, hay que bajar a tierra y hay que aprovechar esos momentos de lucidez para pedir ayuda. Que independientemente de lo mal que esté la situación, lo difícil que esté todo, siempre, siempre, siempre puede haber una salida. Que hay que vencer el miedo, la vergüenza, el sentimiento de culpa para poder pedir ayuda. Que al final esto es una enfermedad compleja y complicada, pero de esto se sale. Cada vez que eliges drogarte, eliges morirte. Y cada vez que eliges no hacerlo, eliges vivir. Por favor, de verdad, no hay derecho a vivir una vida en adicción, de verdad que esto se sale. Y de verdad, pedir ayuda, que al final es el mayor acto de humildad, de fe que uno puede hacer por uno mismo. Dicho esto, muchísimas gracias, Sonia, por esta entrevista, eres maravillosa y bueno, espero poder hacer alguna vez contigo, ¿vale? Sí, me ha encantado. Muchísimas gracias por todo, absolutamente todo lo que nos has regalado, porque ha sido un mogollón de información. Y nada, y estos 2 mensajes súper importantes, los 2 mensajes finales, ¿no? De tanto la persona que lo vive y la persona que está al lado de la persona que lo vive, se puede hacer de esto cosas. Se sale, ¿no? de esto se sale, de verdad. Wow, de verdad es que, mira, gracias, excelente, me ha encantado, o sea, de verdad es que ha sido maravilloso, de verdad, o sea, me encanta. Gracias, de verdad. Gracias. Y nada, de verdad, muchos éxitos y que sigas, ¿no? Acompañando a muchísima gente más. Muchas gracias, Sonia. Pues nada, yo estoy aquí, un placer y bueno, seguiremos hablando, de verdad. Perfecto. Bueno, un besazo gigante a ti y a todos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao, chao.